Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Nos dice lo siguiente: No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una coma, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Nos encontramos estudiando el Sermón del Monte en el Evangelio según San Mateo. Considero que el pasaje seleccionado de hoy es un pasaje que genera controversia, toda vez que parece decirnos que los cristianos estamos obligados a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Tal es así que existen hoy movimientos cristianos judaizantes, sectas y legalistas que se apoyan en este verso para exhortar a sus seguidores a poner en ejercicio preceptos judaizantes. Pero ¿cuál es la enseñanza del pasaje? ¿Nos dice que siguen vigentes las leyes del Antiguo Testamento para los creyentes cristianos? ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo con esta porción? En el pasaje selecto tenemos una fuerte declaración del Señor respecto a la relevancia de la ley para el ciudadano del reino de Dios, por lo que encontraremos en él 4 razones que sustentaban este argumento. Ahora, dado que el texto es bastante controversial y requiere un amplio análisis, lo estudiaremos en 2 enfoques distintos. Un primer estudio en el que nos ocuparemos del análisis textual y un segundo estudio en el que nos ocuparemos de los aspectos doctrinales, resolviendo la controversia. Los invitamos entonces a escuchar completamente este material, también a suscribirse y activar la campanita de alerta de YouTube para que les notifique en cuanto sea publicado el siguiente audio complementario. Bien, dicho esto, estudiamos entonces Mateo capítulo 5, verso 17. Nos dice: No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Claramente se observa lo que este pasaje propone: que no deben menospreciarse ni aun las cosas más diminutas de las Santas Escrituras, porque nos llevan al Cristo y a la genuina rectitud. Repito, no deben menospreciarse ni aun las cosas más diminutas de las Sagradas Escrituras, porque nos llevan al Cristo y a la genuina rectitud. Pero, ¿por qué no debe menospreciarse ni lo más diminuto de la Escritura? El texto nos va a dar 4 razones. Verso a verso tenemos: el mismo Señor no las desecharía, por su vigencia hasta la nueva creación, porque afectaría nuestra reputación en el reino de Dios, y no puede participarse del reino de Dios sin la rectitud que enseñan. Detallamos entonces cada una de estas secciones propuestas. Leamos nuevamente el verso 17 para extraer la primera razón. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Su respeto por la ley queda zanjado. Sin embargo, debemos analizar más detalles que van a mejorar la comprensión de la profundidad e implicancias de esta proclamación. Así que tendremos en cuenta el contexto sociocultural, un análisis de las palabras claves y las implicancias teológicas que tienen estas. E iniciando con el análisis del contexto, como hemos dicho, cito un segmento que evidencia la importancia de la ley para la mente judía. A la ley se la consideraba en la época neotestamentaria como revelación divina, eterna e irrevocable.
y hasta se llegó a tener la ley, la Torá, como hija de Dios, al identificarla con la sabiduría, y por lo mismo se la consideró como ser trascendente y preexistente. Los demás libros, incluso los proféticos, que son explicadores de la ley, lógicamente, no tienen tal carácter. Se los dieron a Israel a causa de sus pecados. Y cuando llegasen los días mesiánicos, aquellos no tendrían razón de ser. Citamos el comentario del Nuevo Testamento por los profesores de Salamanca. Y una vez leído esto, también podemos citarlos con la siguiente cuestión. Podemos considerar lo que los rabinos esperaban del Mesías en cuanto a la interpretación y el uso de la ley. Cito entonces: el judaísmo esperaba del Mesías una revelación de toda la riqueza de pensamientos ocultos en la Torá y una solución de todos sus enigmas. Compárese, por ejemplo, Juan 4:25, Isaías 2:3, etc. Es la misma obra. Se observa que algunas corrientes de pensamiento de la época enseñaban entonces que lo oscuro de la ley lo esclarecería el Mesías en su venida, y que los libros proféticos estarían vigentes solo hasta cuando llegasen los días mesiánicos. Esto le da el trasfondo a este pasaje. Y en ese contexto debe notarse la fama alcanzada por el Señor. El Señor Jesús además generaba controversia con sus acciones y sus enseñanzas, y no era de extrañar que esto avivara el recelo de los rabinos y de los fariseos, y levantara suspicacias por cuál fuera la intención de este predicador respecto a la ley. Ahora, como es de conocimiento común, sabemos que los rabinos, los escribas y fariseos eran las voces autorizadas para la interpretación y la enseñanza oficial, y no estarían muy abiertos a que un maestro que no fuera producto de sus propias canteras se dirigiera al pueblo como un intérprete de la ley. Y es probable que sintieran que su actitud no esclarecía cuál era para él la relevancia de la ley y los profetas. También les resentía que no respetara las tradiciones e interpretaciones que ellos sostenían, interpretaciones a las que ellos se referían como la ley misma. En esas circunstancias es cuando el Señor, con voz firme, dice que no abrogaría la ley, la cumpliría. Entonces, en esta expresión encontramos dos términos clave que tenemos que analizar. Son abrogar y cumplir. Y los vamos a ver en griego, ya que es el idioma en que nos llega el Evangelio según Mateo. El primer término, abrogar, procede del verbo griego kataluo y se traduce abolir, destruir, diluir, disolver, desintegrar, demoler, desatar, dejar sin efecto. Y esto es lo que el Señor niega que hará. No abolirá la ley. Y luego, cumplir, que está traduciendo al verbo griego pleroo. Y eso se traduce, cumplir, efectivamente, también perfeccionar, nivelar, en el sentido de rellenar un hoyo, por ejemplo, repletar, completar, colmar la medida, satisfacer, etc. Y esto es lo que el Señor afirma que hará. Cumplir, perfeccionar. Es el mismo verbo, el verbo pleroo. Teniendo entonces en cuenta todo lo que hemos visto, en un contexto en que los rabinos se hallaban recelosos respecto al Señor Jesucristo por la ley, es como si el Señor les dijera: no he venido a destruir las sagradas escrituras, sino a cumplirlas y perfeccionarlas. Repito,
no he venido a destruir las sagradas escrituras, sino a cumplirlas y perfeccionarlas. Como se ve, demostrando nuestro primer argumento, el Señor mismo no rechazaba ni la ley ni los profetas. Lo que sostuvo era que cumpliría la ley y que la perfeccionaría. Y lógico, ¿qué implicaba esto? ¿En qué sentido el Señor cumple y perfecciona las Sagradas Escrituras? Respondemos diciendo algunas cosas al respecto. El Señor las cumple al obedecer perfectamente sus demandas. Nunca pecó. El Señor las cumple porque predecían su venida y su obra. Y como se predijo fue. El Señor perfecciona la ley al corregir la práctica superficial y una enseñanza distorsionada que traían los rabinos. El Señor perfecciona la ley al traer mayor revelación y mayor claridad. Juan capítulo 4, verso 25 decía, le dice la mujer, hablando de la mujer samaritana, sé que viene un Mesías, el llamado Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. También podemos notar que el Señor perfecciona la ley al traer mayor revelación y claridad en esa fórmula reiterada, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y así el Señor mostraba su autoridad como intérprete y como legislador. Eso se confirma con Mateo 5:21, 5:27, 5:33, 38, 43. Pero otra cosa más, el Señor perfecciona la ley logrando lo que ella no podía por la pecaminosidad humana. Dos versos son bellísimos. El 7:11 de Hebreos nos dice, si entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, pues en esa base el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad había de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Primer verso que muestra que la ley no lograba perfeccionar. Y luego, en Santiago 2:10, similar, nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable de todos. Es evidente que por la debilidad de la carne, la ley no lograba su cometido de salvar y justificar. El Señor vino a perfeccionar también eso. Bien, reuniendo todas las partes expuestas, es más claro ahora por qué el Señor proclamó, no he venido a destruir las Escrituras, sino a cumplirlas y perfeccionarlas. Se demuestra la proposición del pasaje con esta primera argumentación. La idea será, no deben menospreciarse ni las cosas más diminutas de las Santas Escrituras, porque al margen de las suposiciones y enseñanzas erradas de los rabinos, el mismo Señor no las rechazó, sino que indicó cumplirlas y perfeccionarlas. Y a nosotros no nos queda menos. No debemos menospreciar la ley ni los profetas, sino ponerlas en práctica y hallar en ellas al Cristo prometido. Más adelante en el segundo audio explicaremos mejor cómo lograr esto, cuáles son sus alcances, sus límites, sus implicancias. No se pierda el siguiente audio. Ahora estudiamos la segunda razón que demuestra por qué no deben menospreciarse ni lo más diminuto de las Escrituras. Y la segunda razón es por su vigencia hasta la nueva creación. El siguiente verso, el 5:18, leemos, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una coma ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. En el verso
pueden observarse al menos dos elementos importantes: la temporalidad de la vigencia y luego el contenido de lo vigente. Vemos. El Señor predice la vigencia de las escrituras sagradas hasta que el cielo y la tierra nuevos sean instaurados. La fe cristiana nos enseña que hacia el final de la historia, el actual sistema cósmico será removido y reemplazado por renovados cielos y tierra nueva. Versos como Isaías 65:17, Apocalipsis 21:1 lo sostienen. De este modo, el Señor está indicando que las escrituras no dejarán de ser relevantes hasta dicho momento. Esto estaba en perfecta armonía con la mente rabínica. Cito: la frase tiene estricta acuñación judía. La eternidad de la ley en toda su integridad invariable era un dogma rabínico. Hay textos rabínicos judíos tardíos que hablan de la ley del Mesías, pero no en el sentido de abrogar la ley mosaica, sino de una nueva interpretación de la misma. Profesores de Salamanca, nuevamente. Pero en este segmento, el Señor no únicamente trata del lapso de tiempo en que las escrituras están vigentes. Muestra además la importancia de los detalles más minúsculos de la escritura, con la hipérbole de ni una coma, ni una tilde. Vayamos nuevamente al griego para interpretarla mejor. Y con esto vamos comprendiendo cuál contenido estará vigente hasta la remoción del actual cosmos. Si leemos el párrafo en griego, encontramos la expresión ni una iota, ni una queraía. La iota es equivalente a nuestro sonido vocálico I, y se escribe de un modo similar a una coma invertida, solo que hacia la derecha. Coincide además con la yod. Es la letra equivalente en el hebreo, con forma de un pequeño trazo superior que resulta la letra más pequeñita del alefato hebreo. Por su parte, las queraía son signos de puntuación diacrítica en el griego, muy similares a una tilde. Son usados para distinguir las letras de los números. Y resultan también los caracteres más diminutos de la escritura en el griego. Como se puede notar, el Señor enfatiza con una hipérbole la relevancia y permanencia de aún los detalles más minúsculos escritos hasta el fin de los tiempos. La escritura en sus detalles más minúsculos permanecen hasta la remoción del cosmos presente, nos dice. Ahora, ¿en qué sentidos estará vigente permanentemente? Algunas ideas brotan. Seguirá guiando hacia la fe en Jesucristo, porque toda la escritura apunta hacia Él. Seguirá cumpliéndose paulatinamente lo que predice hasta la instauración de la eternidad. Seguirá siendo la pauta moral para el creyente. Seguirá mostrando la voluntad de Dios. Continuará atestiguándonos de la historia del pueblo de Dios. Seguirá siendo superior a lo errado de la cátedra rabínica. Continuará mostrándonos la historia de la redención. En síntesis, no deben menospreciarse ni las cosas más diminutas de las Sagradas Escrituras, porque continuarán iluminándonos hasta la remoción del cosmos actual, llevándonos al Cristo y a la genuina rectitud. Nosotros, por ende, debemos hallar en ellas nuestro alimento espiritual permanente, hasta la llegada del reino de los cielos, el reino eterno. Estamos respondiendo la pregunta:
¿Por qué no debe menospreciarse ni lo más diminuto de las Escrituras? Y hemos visto hasta aquí dos razones por las que se sostiene este punto. Primero, porque el Señor mismo no menosprecia la Escritura. Y segundo, porque señala su permanencia hasta la remoción del cosmos actual. Analizamos ahora la tercera razón. Para eso leemos el verso 19, Mateo 5:19. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí vamos a ver tres cosas. ¿A quiénes está implicando? ¿Qué es lo que denuncia? ¿Qué retribución viene a colación con esto? Y este verso comienza con una conjunción subordinante, la conjunción por tanto. Y al ser subordinante implica que lo que sigue depende de lo anterior. Es decir, que dado que el Señor viene a cumplir y perfeccionar la ley, y en vista de que las Escrituras tienen vigencia permanente, ahora expondrá las repercusiones prácticas que se infieren de esa proclamación. Se llegará a ser grande o pequeño según la fidelidad que se tenga a las Sagradas Escrituras, nos dice. Pero también es cierto que esta regla aplica a cualquiera, porque así lo señala. Aquí no hay distingos. No importa si se trata de la casta rabínica o si es de un discípulo sencillo. Quien sea fiel a la Escritura en la práctica y la enseñanza, llegará a tener enorme reputación en el reino celestial. Se trata de alcanzar honor a causa de la fidelidad sincera y el debido aquilatamiento de las Escrituras. Y del otro lado, advierte, quien suprima siquiera un mandamiento pequeño, será tenido por pequeño en el reino. Y aquí cuidado, porque no debe interpretarse que logrará, a pesar de su sacrilegio, participar del reino de Dios. Se entiende que será visto como insignificante por los que sí participan del reino, ya que no se puede ingresar al reino de Dios distorsionando o quitando porciones de las Escrituras. O como dirá inmediatamente, sin superarse la justicia de rabinos y fariseos que caían en dicho error. Por ejemplo, el conocido pasaje de Apocalipsis 22, 18 al 19, que de alguna manera replica lo dicho hace mucho tiempo por Moisés. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añadiera a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quitara de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas escritas de este rollo. Ahora, del verso Mateo 5:19, en su primera parte, podríamos inferir que las menciones a suprimir y mal enseñar los mandamientos pequeños se trata de una crítica velada a los malos rabinos. Justamente, los maestros de la ley la tenían clasificada por mandamientos grandes y pequeños, por lo que hay una relación de términos, aunque esto no lo sea todo. Primero, parafraseamos a Henriksen. Y cito, los rabinos dividían la ley en 613 mandamientos. Consideraban 248 de estos positivos y 365 negativos. Sostenían largos debates acerca de los mandamientos más pesados y más livianos. Algunos rabinos consideraban Deuteronomio 22:6, que dice, no tomarás la madre de un ave con los polluelos, como el más pequeño de todos los mandamientos. Y el más grande, amar a Dios y al prójimo. Clasificación que no está mala en sí misma.
hasta que se corrompe con las tradiciones e interpretaciones sesgadas de los escribas. Y estos son denunciados, pues, por desarrollar formas de eludir mandamientos expresos de la ley. El Señor fue muy enfático con esto. Marcos 7, 8 al 9 y 13 nos dicen lo siguiente: haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En el 9 también les decía: cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Fuertes denuncias. En el 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitisteis, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. No es una denuncia puntual. El Señor tenía en la vista varias tradiciones que omitían mandamientos del Señor. Y aquí me hace acordar un poco haber leído a Alfred Edersheim explicando que los rabinos tenían cierta restricción con respecto a cuánto se debía caminar en el día sábado. Pero luego tenían otra tradición para romper la tradición que habían establecido y poder avanzar por lo menos el doble. Y esto evidencia cómo con una tradición reemplazaban a otra, y a veces eran reemplazos de enseñanzas de la misma escritura como tal. Ahora, si bien se puede observar mandatos más importantes que otros en un sentido práctico, el Señor exhorta a la ponderación y a la obediencia honesta de toda la escritura prácticamente por igual. Luego, en cuanto al honor y prestigio a alcanzar, también el Señor denunciará el fingimiento con el que los fariseos se granjeaban algo de reputación de piadosos. A lo que el Señor responde que solo tendrán como retribución una reputación y reconocimiento intrascendente, que no es útil en el reino de Dios. Los mandatos de Dios tienen que tenerse en alta estima, señala. La piedad debía ser resultado de un corazón sincero, por el auténtico deseo de agradar a Dios, y así debía enseñarse a los demás. Por lo que, como tercera razón, encontramos que la honorabilidad y el prestigio se consigue con una obediencia sincera a los mandamientos divinos. Sintetizando el tercer argumento, no deben menospreciarse ni las cosas más diminutas de la Escritura, porque repercutirá negativamente en nuestra posición y reconocimiento en el reino eterno. Nosotros, por ende, debemos esforzar nuestra fidelidad, buscando honor y gloria en el reino de Dios. Romanos 2, 9 al 11 lo refuerza. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Debemos esforzar nuestra fidelidad buscando honor, gloria y paz en el reino de Dios. La cuarta idea que reflexionaremos hoy, resolviendo la pregunta ya conocida, ¿por qué no deben menospreciarse ni lo más diminuto de las Escrituras? Es porque al diluir la rectitud no puede participarse del reino de Dios. Mateo capítulo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Sin las Escrituras y la debida fidelidad, es imposible participar del reino celestial prometido. El Señor señala que el genuino ciudadano del reino de Dios se caracteriza por la esmerada práctica de la justicia,
que en el sentido bíblico se refiere a la rectitud y a la puesta en práctica de la voluntad de Dios. Ahora, sin perder esto de vista, profundizamos en el análisis del verso. Y con una lectura superficial, esta vez pareciera que el Señor se refiriera positivamente de los fariseos y rabinos, ¿es verdad? Pero sospechamos que aquí hay una delicada ironía, una crítica velada. Por un lado, es de conocimiento común que no había cumplidor más detallista, puntilloso y escrupuloso de las tradiciones rabínicas que un fariseo. Teológicamente hablando, el partido fariseo nace como una conducta de reacción, dado que Israel era conquistado sucesivamente por imperios extranjeros como castigo divino por su desobediencia. El partido fariseo procuraba hacer una respuesta de obediencia estricta a la ley y sumaba su esmero por obedecer las interpretaciones tradicionales de los rabinos, por lo que la práctica minuciosa llegaba a ser un motivo de orgullo fariseo. Esta práctica, nacida inicialmente de un buen deseo de agradar a la divinidad, teniendo inclusive buenos representantes, el gran Gamaliel, Nicodemo y aún el mismo Saulo de Tarso, se caracterizaron por su celo y por su piedad, según sabemos. Sin embargo, dejando de lado a estos sinceros y ejemplares fariseos, el Señor veía en muchos de ellos hipocresía y superficialidad. Como hemos dicho, y se va a ver más adelante en las enseñanzas del Sermón del Monte, el Señor denunciará las distorsiones que los rabinos inculcaban, diluyendo la verdadera rectitud. Rectitud que era la ley quien la exigía. Ahora entiéndase rectitud por justicia, como dice el verso. Por lo dicho, se deduce que esta expresión, si su justicia no fuera mayor que la de ellos, tendría 4 implicancias, incluida la de la ironía. Reconoce una escrupulosidad piadosa ejemplar, pero expresa una sutil ironía respecto a la falsa piedad, porque dice, si su justicia no fuera superior a la justicia de aquellos. Esa segunda mención a la justicia es irónica. Denuncia que los rabinos y fariseos errados no tienen acceso al reino de Dios. Y exhorta también hacia la verdadera moral que la ley requiere. 4 implicancias de esa expresión: si su justicia no fuere mayor que la de ellos. La escrupulosidad, la sutil ironía, la crítica a los errados que no son parte del reino de Dios y la exhortación a la verdadera moral que la ley nos está requiriendo. La advertencia es muy fuerte. Recalca que el que desea ser parte del reino de Dios deberá ser tan minucioso como los fariseos, más sincero que estos. No distraerse ni con distorsiones ni diluciones de la ley de Dios, ocupándose de la verdadera rectitud y la genuina enseñanza. Dicho esto, solo nos faltaría esclarecer qué se entiende por reino de los cielos, del que se está procurando formar parte. El reino de Dios tiene al menos 3 dimensiones a tener en cuenta. Una presente, que es general, donde se entiende que Dios gobierna sobre toda su creación. Otra presente, que es particular, en la que se sabe que Dios está gobernando en el corazón de sus súbditos sinceros. Otra futura, que implica la llegada de la eternidad, en la que, suprimida toda maldad, Dios gobernará para siempre a sus escogidos.
Estas dos últimas dimensiones tienen sentido para este verso: el gobierno de Dios en el corazón del hombre creyente y esta implicancia futura también. Por tanto, cualquiera que verdaderamente practique la justicia de Dios está siendo gobernado por Cristo, y en la manifestación visible de su reino eterno podrá participar de él. En síntesis, no debe menospreciarse ni lo más diminuto de las Escrituras, porque al diluir la rectitud no puede participarse del reino de Dios. En consecuencia, debemos ser honestos cumplidores de la ley de Dios. De otro modo no seremos partícipes del reino de Dios, ni en el presente, ni en el porvenir. Creo que después de este análisis de 4 razones que sustentan la propuesta del pasaje, es necesario hacer un resumen consolidando la reflexión. Hagamos entonces un resumen y reflexión. Preste mucha atención. En el pasaje estudiado, el Señor nos exhortó a tener en alto la ley y los profetas, aún en sus aspectos más diminutos. La Escritura seguirá siendo la vocera respecto al Mesías, su obra y sus demandas morales perpetuamente. Como genuinos ciudadanos del reino de Dios, no podemos distorsionar la enseñanza de la Escritura, siendo que debemos ser expertos intérpretes a fin de hallar en ella enseñanzas, pero con fidelidad al texto. Luego, quien estudie, enseñe y predique la palabra de Dios, deberá ser un fiel transmisor de la voluntad de Dios. Esto supone además que no procuraremos modos de eludir el cumplimiento de lo que ella demanda, como hacían los rabinos, o como promueven hoy diversas corrientes de pensamiento ateo, relativista, naturalista o de supuestamente abierta, que a veces es otra forma de tolerancia con la inmoralidad. Debemos aquilatar las Escrituras sagradas, no solo para la cuidadosa práctica personal, sino el ejercicio de la enseñanza. Esto supone entonces un esfuerzo minucioso, pero sincero y consciente de ser partícipes del reino de Dios. Solo así lograremos superar la escrupulosidad rabínica y farisaica. Concluyo entonces. Dijimos que la enseñanza esencial de este fragmento del Sermón del Monte era que no deben menospreciarse ni las cosas más diminutas de las Escrituras, porque éstas nos llevan al Cristo y a la genuina rectitud. Y 4 razones lo demostraron. 1. El respeto del Cristo mismo por la ley y lo escrito por los profetas. 2. La vigencia de la ley hasta la nueva creación. 3. Nuestra reputación y posición en el reino celestial. Y 4. Porque la obediencia esmerada nos hace partícipes del reino de Cristo. Medite en los desafíos que esto implica para usted. ¿Cuál es el lugar que la Escritura tiene en su vida? ¿Qué tan valiosos son para usted los pequeños y grandes detalles de ella? Sus labores de predicación, evangelismo y enseñanza promueven un escrupuloso respeto por la palabra de Dios, ¿o ha relativizado la exigencia de la Escritura, suavizando sus demandas morales, su exigencia de santidad y pureza? Por ende, ¿valorará usted las sagradas Escrituras aún en sus detalles más ínfimos? ¿Será usted un obediente esmerado de la voluntad de Dios? Recuerde,
El Señor Jesucristo no vino para destruir la ley, sino para cumplirla y corregir los desvíos que se tienen respecto a ella. Sea usted un cauteloso estudioso de las Escrituras y un practicante minucioso de sus principios. Si lo hace así, formará parte del reino de los cielos. Después de haber analizado el texto y su enseñanza, pueden quedarnos algunas preguntas por resolver, tales como: ¿debemos o no poner las leyes del Antiguo Testamento en práctica? ¿Son también reglamentarias para nosotros los creyentes cristianos las leyes de el levirato, la pena de muerte para profanadores del sábado, adúlteros, hechiceros y maledicentes, etcétera? ¿Cómo se armoniza entonces la doctrina de la ley y la de la gracia salvífica? Estas y otras preguntas serán resueltas en nuestro siguiente audio, analizando Mateo 5, 17 al 20, segunda parte. No se pierda nuestra pronta publicación.